Hoy vamos a ver métodos de medida, lo que llamamos método de medida. Básicamente 2 o 3 métodos que lo vamos a usar mucho y que son muy comunes en el campo de las mediciones. Y vamos a introducir 2 errores también que aparecen siempre. Uno que se llama error de inserción y después el error de insensibilidad, que es particular de un método en especial o de algunas líneas de métodos, una cantidad de métodos, pero que es importante que lo entiendan bien y que aprendan a calcularlo porque se aplica en muchos sistemas o métodos de medida. Por lo que entiendo, ustedes ya han visto la idea básica de un instrumento analógico digital, cómo se mide, cómo se especifican sus errores, cómo es la resolución. O sea que, digamos, en ese sentido ya más o menos tienen la experiencia. Y han visto también incertidumbre, ¿no? Que es como una especie de línea aparte o separada del método que nosotros, por ahí más clásico, que es el cálculo de errores límites, que yo que di las ideas generales el lunes pasado. Hoy vamos a trabajar más que nada con errores límites, no con incertidumbre, cuando nos corresponda. Entonces, agrupamos las mediciones en dos formatos. Una, lo que llamamos medición directa, cuando el resultado se obtiene a partir de la indicación de un único instrumento, ¿no? Esa indicación puede ser un número digital, puede ser la deflexión de una aguja. Algunos instrumentos por ahí un poco más, no sé si complejos, pero más sofisticados como los osciloscopios, quizás la indicación salga de alguna operación que lo van a ver eso más adelante, como contar cuadraditos en una pantalla o cosas por el estilo. Pero bueno, siempre que la indicación de alguna manera se pueda obtener a partir de la lectura o la indicación de un instrumento y consecuentemente los errores también van a depender de ese único instrumento. Llamamos a eso mediciones directas. Y en la indirecta, por el contrario, no. Hay o bien un instrumento que nos permite sacar valores y hay que hacer alguna operación matemática para obtener el resultado que estamos buscando, combinaciones de varios instrumentos que miden distintos parámetros. Por ejemplo, vamos a ver uno clásico que es medir resistencia a partir de medir tensión y corriente. Entonces el valor de resistencia sale de la combinación de los valores de 2 lecturas. Todo eso llamamos mediciones indirectas porque, bueno, hay una clara diferencia con la medición directa y bueno, consecuentemente los errores hay que trabajarlos un poco más para llegar al resultado del error, porque va a depender de la operación que estamos haciendo y de las lecturas de 2 o más instrumentos. Y hay otros métodos, también indirectos, en donde directamente no hay una lectura de un instrumento, hay que leer otras cosas, por ejemplo, el estado de una resistencia, detectar si hubo un cero en alguna parte del circuito, un cero de corriente, cero de tensión, en fin, otras formas de medir que no implican la lectura directa del instrumento. Eso llamamos mediciones indirectas. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos una medición directa clásica, que es la medición de tensión. Tenemos una fuente, un circuito. Este dibujito es el circuito que van a usar en la práctica 1. No sé si estuvieron, cómo andan avanzando están tratando de hacer los ejercicios y mirar un poco la práctica que van a hacer en no muchas semanas. Profe, Sí. ¿dónde están subidas las prácticas como tal? Porque el Classroom por lo menos no tuvimos acceso. No, Y el el Classroom Cátedra todavía tampoco no tiene está. nada. Sí, me dijeron que el Classroom recién cuando termine la inscripción, que creo que era hoy el último día, van a mandar todas las invitaciones para que tengan todos. Pero están en la parte de la página de la cátedra, donde dice publicaciones. Es una de las pestañas que está arriba a la A derecha. ver, un segundo, porque Material. no la había encontrado. ¿No lo encontraste? A ver si yo abro la ventana. Supongo que eso, quizás las prácticas todavía no estén, pero deberían estar, ¿eh?
¿Están? No las encuentro, ¿eh? En No, publicaciones está por lo menos guía de estudios, solamente. están solo las guías de estudio, todavía no estuvieron las prácticas, quizás porque están ultimando, donde están enlaces, publicaciones, y tenemos la guía de estudio. No, está bien, todavía no están. Bueno, entonces no dije nada. Estén atentos porque en cualquier momento, sobre todo, será cuando estén en el Classroom. Van a aparecer Claro. las guías con los problemas y las prácticas. Bueno, no importa. Así que estén atentos. Esto que está acá es el circuito que van a usar ustedes en la primera práctica, pero bueno, simplemente acá para presentarles, ¿no? Tenemos una fuente que alimenta una plaquetita y ahí termina todo en dos bornes, A y B. Uno conecta directamente este instrumento, que es un multímetro. Si queremos medir tensión, como está conectado ahí, va a medir tensión. Lo ubicamos en la función de tensión con sus dos cables y la lectura que vamos a tener en este instrumento. Después habrá errores y demás cuestiones, pero en el fondo es la lectura de lo que estamos buscando, que es, o la lectura que nos va a dar el instrumento en estas condiciones, con la tensión entre los bornes A y B. Eso es una medida directa. Después habrá que ver, ustedes ya el instrumento este es un instrumento de 3,5 dígitos, que seguramente lo habrán usado como ejemplo en la clase que dio, creo que Carlitos grabó esa clase. Una vez que tiene la indicación y el formato de la indicación, con la hoja de datos del manual del instrumento, uno saca el error y bueno, tendríamos su valor y su error, en principio, con esto terminaría, en principio, ¿no? Después vamos a ver que no es tan simple, que hay algunas cositas que aparecen, pero en principio eso sería una medición directa, la lectura y el cálculo de errores, a partir de la conexión del instrumento. Acá tenemos una medición indirecta. Este es un circuito que se usa mucho, si bien originariamente se usaba también se usa hoy día para medir resistencia, de una forma muy exacta de medir resistencia. Si lo explico rápidamente, esto lo vamos a ver, o está publicado, no sé si en la discusión que sigue se va a ver con algo más de detalle, pero la idea es que tenemos un circuito que se llama puente, donde tiene conectado 4 resistencias, 1, X, R3 y R2, alimentado por las uniones de los nodos superiores e inferiores, y un instrumento llamamos detector, que de alguna manera, fíjense que digo que no mide, sino que detecta corriente en los nodos que están en la unión de R2 y R3 y R1 y X. Esto, hay todo un procedimiento para que se llama equilibrarlo y lograr que la tensión en este punto que está acá, entre R2 y R3, sea la misma que la tensión entre R1 y X. Cuando ocurra eso, el detector me va a marcar 0 circulación de corriente, y en esas condiciones, lo que yo quiero calcular, que es esta resistencia que tengo conectada acá, se obtiene, bueno, esto habría que deducirlo, ¿no? Pero no importa, se obtiene a través de esta ecuación que se llama ecuación de equilibrio del puente, que es una relación de las 3 resistencias restantes. Entonces, el resultado de esta medición va a tener una forma de calcular los errores, pero seguramente a partir de los errores de cada uno de estos componentes, y no es una indicación. Digamos, lo que uno puede operar acá es el ajuste de esta R3, que es variable para llegar al equilibrio, y la lectura de este detector, que es un aparato que nos va a marcar 0 cuando no hay corriente y algún valor cuando hay. No importa el valor, interesa que sea 0. Entonces, ese es un caso típico de una medida indirecta. Perdón, que va a entrar alguien más. Bien. Fíjense que en este dibujito, esto es un puente. Esto es así como puente. Hoy día también es un instrumento que está reservado a cosas muy específicas, pero hace no muchos años atrás, bueno, quizás por ustedes mucho, 20, era un instrumento bastante común, no sé si tan sofisticado como este, pero sí más chiquito, porque permitía medir resistencias con mucha exactitud, sobre todo valores chicos. Entonces era muy común, incluso en pequeños talleres, o talleres en el sentido de que fabricaban motores y cosas por el estilo, era muy común usar el puente. Fíjense, el puente este tiene, esto que está acá arriba es lo que llamamos el detector. En alguno de estos bornes se coloca la alimentación y en otro la resistencia incógnita que yo quiero medir. Y después, no sé si alcanzan a ver estas 3 perichas que tienen número, que ahora están ajustadas en 3, 3, 2, 0, 8. Esto es un resistor de décadas como el que vimos la última clase que estuve yo cuando hicimos
repetibilidad de corto térmico? Bueno, es una resistencia que se forma por la conexión de componentes, esto sería de 1 ohm, de 10, de 100, de 1000 y de 10.000 ohm. Entonces yo esto lo conecto internamente y lo voy ajustando. Entonces, el procedimiento de la medición consiste en alimentarlo, conectar la resistencia que yo quiero medir entre los bornes correspondientes y después ir ajustando los valores de la resistencia esta variable hasta que el detector marque 0. Bueno, esto, digamos, contado así rápidamente. El uso de un puente es un poquito más complejo, ¿no? Porque también, como es un instrumento muy exacto, es también, así como es exacto, es delicado, entonces se puede quemar, así que no se le puede aplicar cualquier resistencia ni cualquier valor, pero bueno, uno se acerca al equilibrio y después ajusta la resistencia. Cuando conecta una resistencia y la aguja marca 0, en esas condiciones yo digo que el valor, y sacó la fórmula que vimos antes, ¿no? De esta que está acá. R1, R2, R3. R3 es esta, R1 y R2 están dadas por estas resistencias que están por acá arriba, en valores no tan como este que se puede ajustar, sino se ajustan en valores de, digamos, 100, 1000, valores groseros, grandes. Entonces uno tiene la lectura de esto a partir de una indicación de un elemento y digamos, dos cosas, el 0 en el detector y el valor que quedó ajustada a la R3. Entonces esto es lo que llamamos un método de medición indirecta. Esta también es una definición que simplemente para tener una idea de las posibilidades de uso que hay. Hay unos métodos que se llaman de comparación, en donde uno mide, estamos hablando por ahí ya, aclaro, ¿no? Y ya se han dado cuenta, no son mediciones que ustedes van a hacer en la vida corriente naturalmente, son mediciones ya que se hacen en lugares donde se dedican a calibrar instrumentos, construir instrumentos, son mediciones de laboratorio. Pero en general las mediciones que uno hace común en la vida práctica son mediciones directas, con un instrumento mide. Pero bueno, llamamos comparación cuando un elemento patrón, por ejemplo esta resistencia, se coloca en el mismo circuito con un elemento incógnita. ¿Sí? Esta forma, así que en este caso, fíjense que el patrón y la incógnita comparten la misma corriente, es una de las posibilidades, hay muchas posibilidades, pero esta es una forma simple de entender. Entonces, si yo mido, por ejemplo, la tensión en R y la tensión en X, yo podría saber cuánto vale X en función de R, tomando, digamos, como referencia el valor de mi patrón y dos mediciones de tensión, en este caso, una sobre R y una sobre X. Entonces acá fíjense que yo comparo mi patrón con lo que yo quiero medir y en función de las diferencias que hay en esa comparación, que quedan en evidencia por el cociente entre las dos tensiones, yo puedo sacar mi incógnita en función del patrón. ¿Sí? Esto también son métodos muy exactos. Y fíjense acá, aprovecho esto que está acá en rojo para marcar. ¿Se acuerdan cuando vimos repetibilidad de corto término la vez pasada que decíamos que, bueno, si un elemento y otro se utilizaban en la misma medición, era muy pesimista pensar que iban a variar en todas sus posibilidades de variación, sino que había que buscar las partes comunes. Bueno, eso se aplica perfectamente en este método y este cociente, siempre y cuando esto se haga la medición en UX y en UR con el mismo instrumento y uno seguida del otro, entonces acá tendríamos que aplicar repetibilidad de corto térmico y sin duda el error en este cociente va a ser muy chiquito, lo que nos permite hacer un método que en general es de alta exactitud y tiene sentido implementarlo con ese objetivo, ¿no? Medir un elemento con mucha exactitud. Ya que les quede la idea que esta es una posibilidad, también podemos medir otros elementos que no sean resistencias y con otras configuraciones, pero bueno, es un ejemplo de lo que llamamos un método de comparación. En sustitución, uno tiene un detector que va a marcar simplemente la igualdad, no necesariamente va a medir, y el patrón y la incógnita en un circuito que no es exactamente el mismo como este, sino que se puede alternar. Entonces, en nuestro circuito conectamos el patrón y obtenemos
algo en el detector, por ejemplo, una deflexión o un número, no necesariamente estamos midiendo. Después conectamos nuestra incógnita y tendríamos que lograr el mismo número en el detector. Entonces, en esas condiciones podemos decir que la incógnita es igual que el patrón. En general, este método tiene sentido si el patrón no es un patrón fijo, sino un patrón que se puede ir ajustando, entonces vamos probando. Medimos en el patrón, medimos en la incógnita, vemos la diferencia, volvemos al patrón, tratamos de corregir y así sucesivamente hasta lograr que, moviendo esa llavecita entre patrón e incógnita, mi detector detecte igualdad. Entonces, en esas condiciones nosotros vamos a decir que mi patrón, en el ajuste que quedó, es igual a mi incógnita, ¿sí? Es otro método para medir que no es de lectura directa, y en general todos estos métodos así, que son más complicados, si quiere, con lectura directa, apuntan a obtener una exactitud que no podemos tener en un solo instrumento. Está claro que con todos los avances que hubo en la tecnología, los instrumentos cada vez tienen más posibilidades de hacer mediciones exactas y con costos menores incluso. Entonces, todo ese desarrollo ha hecho que estos métodos de comparación o sustitución u otros, como tales no se utilicen, salvo en casos muy especiales. Pero sí son métodos que vienen incluidos dentro de la electrónica de ciertos instrumentos, que utilizan esto, y uno quizá ni se da cuenta, uno lee un resultado, pero utilizan o comparación, o sustitución, o incluso puentes. Bueno, en todas estas, cuando medimos, incluso en mediciones directas, siempre que conectamos el instrumento al circuito, de alguna manera nuestro instrumento modifica el circuito. Y eso es así porque los instrumentos, por más buenos que sean, consumen energía. Entonces, al consumir, altera el circuito que estoy conectado. Eso genera un error que llamamos error de inserción. Y fíjense en este, que es un circuito muy simple. Tenemos una fuente y una resistencia en lo que sería un equivalente Thevenin de un circuito por ahí más complejo, siempre que sea lineal, y vamos a hacer una medición directa de tensión. Conecto entonces un voltímetro. La idea de conectar el voltímetro en el circuito es medir esta UX, ¿no? Sería la tensión entre A y B cuando no está conectado el instrumento, de vacío. Sin embargo, cuando yo conecto el voltímetro, ¿qué es lo que voy a medir? Y lo medido va a ser, bueno, hay que aplicar esta malla, muy simple, RB por RI sobre RB. O sea, RB, la resistencia del voltímetro, que en el fondo indirectamente mide el requerimiento de energía que va, o de energía que va a tener el instrumento, o sea, cuánto necesita de corriente para funcionar, me introduce un error que me cambia lo que pretendía medir. ¿Sí? Yo pretendía medir UX y no voy a medir UX, voy a medir algo un poquitito más chico, UX sobre RB más RI. Obviamente, fíjense que en este caso de error de inserción, ojo, esto es un caso particular, el error de inserción se puede dar también en corriente o en potencia. En este caso sería un error de inserción, una medida de tensión. En este caso, cuando la resistencia RB sea más grande, o sea que indirectamente estoy diciendo que el instrumento va a consumir menos, va a alterar menos el circuito, y obviamente si la resistencia RB es más grande, UM y UX van a ser más parecidas, ¿sí? Porque esto va a tender a la unidad. Bueno, le iba a decir algo más y no me olvidé. Esto. ¿De qué naturaleza es el error de inserción? Pensando en la clasificación de errores que vimos en la clase pasada conmigo, y quizás en las otras clases que hayan tenido con Ricardo Carlitos. En esta situación, fíjense que en la medida que yo tenga el mismo circuito y el mismo instrumento, cada vez que repita la medición, cada vez que conecte, mi U medido va a ser esto en lugar de UX. Y el valor va a ser igual, ¿se entiende? Porque depende de RI, que no va a cambiar, y de RB, que no va a cambiar, y de UX, que es lo que estoy viendo, que no va a cambiar. Entonces,
cada vez que yo haga esta medición, voy a obtener este mismo valor de un medido, y ya pasamos a la fórmula de abajo, el mismo valor de error de inserción. Y fíjense cómo estoy definiendo el error de inserción. Como definimos errores la clase pasada, valor medido menos nuestro valor verdadero convencional, que sería nuestro UX sobre el valor verdadero convencional por 100. Ese sería nuestro error de inserción. Entonces, observen que en la medida que yo repita la medición, voy a repetir el error de inserción. Con lo cual, es claro que el error de inserción, dentro de la clasificación que tuvimos antes, es un error sistemático, porque bueno, se repite en módulo y signo cada vez que repito las condiciones de medición. Fíjense, bueno, acá esto lo tienen que hacer ustedes, tarea para el hogar. Si reemplazamos un medido por este valor y operamos un poquito, fíjense que UX sale y se simplifica en el de abajo, me queda esta fórmula para el error de inserción en este circuito. Este circuito, ojo, es un caso particular, pero es un caso que se repite mucho, así que esto vayan aprendiéndolo. Es RI sobre RI más RB, y está claro que cuanto más grande sea RB con respecto a RI, más chiquito va a ser el error. A tal punto que podemos ensayar esta aproximación. Por lo general, RI, la resistencia interna de las fuentes o del circuito equivalente Thevenin que quedó, suele ser pequeña, entonces la podemos despreciar frente a RB, y esta aproximación muchas veces se cumple. Entonces podemos decir que el error de inserción es RI sobre RB por 100, ¿no? Esto sería por unidad, por 100 me daría error por ciento. Cuanto más grande es RB, más chiquito es el error de inserción. Y importante que, como buen error sistemático que es, va a tener su módulo y signo. El signo es negativo, siempre va a ser negativo. O sea, cada vez que conecte un voltímetro para medir una tensión en un circuito así simple, siempre voy a medir de menos, porque lo que me hace el voltímetro es generar una corriente y una caída. ¿Sí? Entonces, este error de inserción es negativo siempre, sistemático, y se puede calcular con esta formulita. Y nos va a aparecer siempre en todos los circuitos. ¿Qué hacemos con el error de inserción? La primera regla, primero que va a aparecer siempre, ¿no? Uno por ahí, si ustedes han, no sé, alguno tuvo experiencia en algún taller de electrónica, electricidad, y han medido, va con un voltímetro y mide, y generalmente nunca piensan en la organización, pero bueno, está siempre. La consigna clave es que no debe empeorar la medición. O sea, si el error de inserción empeora la medición, ¿y qué consideramos peor? Y bueno, la medición en principio tendría que ser el error fortuito del instrumento. Porque cuando uno mide con un voltímetro que va a tener X error, uno espera tener una medición con errores de ese orden. Si el error de inserción me está empeorando la medición, o sea, está haciendo crecer el error total de la medición, no hay que buscar la forma para que eso se solucione. O sea, que no es admisible que en una medición directa el error de inserción me empeore el error propio del instrumento. Si no, si se cumple que el error de inserción es menor al error fortuito sobre 10, y acá, bueno, acá aparece este número 10, que es, a ver, se entiende eso, ¿no? Si el error de inserción, el error producto de esta circulación de corriente, como vimos antes, es menor que 10 veces el fortuito, podemos decir que el error es despreciable. Acá aparece esta palabra, despreciable. Quiere decir que no nos importa, que no nos va a hacer nada. No va a ser necesario hacer nada. El número 10, uno me dice, ¿por qué 10? ¿Por qué no 15? Bueno, sí, el número 10 es arbitrario. Como nosotros, y lo vimos la vez pasada cuando expliqué cómo se acotaban los resultados y cómo tomábamos el error absoluto con una sola cifra significativa, y acotábamos cifras hasta la orden del error, de alguna manera estamos diciendo indirectamente que lo que aparece una cifra después, o sea, una década después, no nos importa. Entonces, por eso decimos que si el error fortuito, el error de inserción es menor que el fortuito sobre 10, ya consideramos que esto no pesa, porque estaría una década después que la década que nosotros acotamos. Así que este 10 es coherente con la definición que teníamos antes de
o con la definición arbitraria, si quiere, que tenemos nosotros, convención de expresar los resultados con una sola cifra significativa. Ahora, si esto no ocurre, en ese caso, disculpen, cuando pasa esto decimos que el error es despreciable. Eso téngalo, después uno nota en los exámenes que esta terminología, quizás no sea confusa, pero bueno, hay que entenderla bien. Despreciable, desafectable, bueno, hay que entender bien. Despreciable que sí que no nos importa, y ocurre cuando el error de inserción es 10 veces más chico que el fortuito. Si no ocurre eso, hay que buscar la forma de corregirlo. No podemos admitir entonces que el error de inserción empeore nuestra medición que tiene un error fortuito. Esa corrección puede ser corregirlo directamente, eso se llama desafectarlo, o si no, buscar una forma también de desafectarlo, pero no matemáticamente como estaríamos haciendo acá, sino desafectarlo utilizando un método en el que, bueno, nos podamos separar de esta conexión y de esta cuestión circuital que me hace medir de menos. Una forma de desafectarlo es lo que llamamos método de oposición. Esto va a ser objeto de la primera práctica de laboratorio. Ahí lo ven con un circuito con muchos elementos, pero en realidad hay varias formas de implementarlo y hay algunas formas que son muy sencillas. La idea del método de oposición es justamente oponer a la tensión que yo quiero medir una tal que compense el consumo del instrumento. O sea que lograr que el consumo del instrumento esté suministrado por otra fuente que no sea la que nosotros estamos usando para medir. Entonces, para hacer eso tenemos que oponerle una fuente. Acá hay una de las posibilidades. Este es el circuito, digamos, quizás uno de los, no el más simple, porque por ahí es un poco más complejo de entender, pero sí es el que involucra todos los parámetros. Entonces, atiendan bien cómo es esto. Fíjense, en el método de oposición vamos a oponer una tensión a la que yo quiero medir. La que yo quiero medir es la tensión AB generada por esta fuente o equivalente Thevenin de un circuito más complejo. Pero no importa, tiene una resistencia, una fuente, una tensión, lo que vimos hoy, que es lo mismo que está acá. Yo le opongo otra tensión generada por otra fuente que está llamada U. Esta fuente normalmente se llama fuente auxiliar, que tendrá su resistencia de salida y que tiene que tener alguna posibilidad de regulación, porque si yo le conecto directamente algo a AB para oponerme, tiene que ser algo exactamente igual que la tensión AB. Como no la conozco, no la puedo calcular, no podría generar una fuente exactamente igual a algo que estoy midiendo. Entonces, la fuente auxiliar tiene que tener posibilidades de regulación. En este caso, como estamos aplicando el método contención, tiene que poder regular la tensión. Bueno, esto se logró con este par de resistencias R1 y R2 que se pueden variar. Entonces, la idea sería variar, en principio la idea sería que R1, R2 y la fuente esta forman todo una fuente auxiliar variable que se va a oponer a la tensión entre A y B. ¿Cómo mido el momento que está justo opuesta en el valor justo? Bueno, lo mido con este instrumento que tiene una AD que en realidad no mide, sino que detecta cero. Entonces vamos a necesitar en principio, dos instrumentos. Después van a ver que esto se puede simplificar mucho y lo hacemos con uno solo, pero para que quede más claro, vamos a tener dos instrumentos. El detector y este otro que va a ser un auxiliar de medida. Entonces, yo ajusto R2 y R1 de modo tal que la tensión entre este puntito que está acá, unión R1 y R2, y la tensión en A sean iguales. Entonces mi detector va a marcar cero circulación de corriente. En esas condiciones, cuando logré esa igualdad, la logré utilizando R2 y R1, mido la tensión AB, claro, no tengo instrumento para medir, la mido sobre el circuito auxiliar. ¿Y cómo la mido? Bueno, hay un montón de posibilidades. En este caso la mido a partir de la de corriente y del valor de R2. Entonces fíjense que yo UX, que sería esta, la estoy midiendo sobre AB, entre comillas, pero no directamente, sino sobre AB desde la parte del circuito auxiliar, asegurándome que la corriente del detector sea cero. Entonces la voy a medir como I por R2. ¿Sí? Entonces la estoy midiendo, y fíjense que cuando la estoy midiendo,
cuando estoy sacando esta cuenta, que en el fondo es la que estoy usando para medir, por R1 no circula corriente, porque el detector está marcando 0, o sea que por acá no pasa corriente. Entonces, estoy midiendo en condiciones de vacío, cosa que no hago con la medición directa, porque cuando yo mido en la medición directa, y ese es el error de inserción, estoy sacando corriente para alimentar mi voltímetro. Entonces, con el método de oposición, de alguna manera yo genero una fuente auxiliar que me permite oponerme a la tensión que quiero medir, de ahí el nombre, pero además en esa oposición yo alimento mi circuito de medición y no extraigo energía del circuito de medición para en el momento de medir, ¿sí? ¿Me entendieron hasta ahí, no? Bueno, si no, alguno habla al micrófono y avise, o manden chat. Por ahora sí. Sí, bien. El error ahora, ¿con qué error medimos? Bueno, el error es un poco más complicado que una medición directa, pero fíjense que no tanto. En principio, UX, que es lo que estoy buscando, va a depender del error en I y el error en R2, en este caso. Y bueno, esto es un producto. Si aplicamos la teoría de errores límites, y ya lo vimos en la clase pasada conmigo, que hacíamos la propagación de errores en un producto, yo voy a tener la suma de los errores relativos. O sea que el error en UX va a ser el error en I, en el primer término, y el error en R2, el segundo término. ¿Y qué pasa? Y acá aparece un error nuevo, el error de insensibilidad. ¿Y cómo se entiende esto? ¿De dónde sale? Bueno, ¿de dónde sale? Sale de que cuando yo aplico esta fórmula y digo que UX, que está acá, es igual a U que aparece en R2, estoy suponiendo que esto es 0. Está claro, es el método. Pero ahora si vamos a los términos más prácticos, más reales, cuando mi detector me marque 0, siempre va a quedar, siempre va a quedar una pequeña diferencia de tensión o una pequeña diferencia de corriente, que en el fondo es lo mismo, que el instrumento no la ve, no la marca, pero que va a existir. Entonces, la tensión entre AB nunca va a ser exactamente la misma que la tensión en R2. Va a quedar una diferencia. Esta diferencia, a pesar que el detector me marcó 0, es una diferencia que yo no puedo evaluar, es lo que me genera lo que llamamos el error de insensibilidad, que después vamos a ver cómo se calcula este error de insensibilidad. Pero sería como un error adicional producto de la aplicación del método. Obviamente, la idea de este método es lograr que ese error de insensibilidad no me agregue error adicional, sino que sea despreciable en principio frente al error de corriente R2, que si yo lograra hacer despreciable el error de insensibilidad, o sea que no pese, el error en I y el error en R2 es lo mínimo que yo puedo tener, porque no puedo tener menos que estos dos errores. Entonces, una de las cuestiones o las cosas claves del método de oposición es lograr que ese error de insensibilidad sea despreciable. Bueno, eso se va a lograr en principio teniendo un detector lo suficientemente bueno y algunas cositas más, como ya vamos a ver. Y acá vamos a ver cómo se calcula. Fíjense también esto, vuelvo para atrás. Retengan cómo es el circuito. Para calcular el error de insensibilidad, en este método de oposición, en esta versión o en cualquier versión del método de oposición, la forma más simple de evaluarlo y con menos probabilidad de error es desde los bordes del detector, o sea, de entre este y este, armar un circuito equivalente. ¿Sí? Ese circuito equivalente va a tener una resistencia de Thevenin, que ¿cómo la logro? Bueno, fíjense que esta fuente se pasiva, se pone en corto, esta se pasiva. Si la hacemos por acá es RI más, esto está en corto, así que es R1 en serie con RS en paralelo con R2. En este caso, hay otros circuitos que son distintos, pero digamos es una resistencia que sale de analizar el circuito. Y por otro lado, la tensión que voy a tener cuando yo saco el detector para aplicar Thevenin de estos bornes es la tensión que yo quiero que sea 0, porque es la diferencia entre la tensión en A y la tensión en este nodo. Entonces, el equivalente Thevenin sacando el detector va a tener una resistencia que sale de analizar el circuito y una tensión que es la tensión que yo quiero que sea 0, que es la tensión entre A y este nodo de comparación. ¿Sí? Y acá lo hemos hecho. Se puede hacer en tensión o en corriente. En este caso está hecho en corriente.
Entonces tengo mi resistencia de Thevenin, que va a ser RI más RE, que es el equivalente de toda la parte de este lado. RI, por un lado, más el equivalente de Thevenin de este lado. Mi detector, que va a tener una resistencia al detector, y este delta U, que es la tensión de Thevenin. Entonces, como les expliqué antes, esta tensión UX, la tensión de Thevenin, que es la tensión en vacío entre A y este punto que no tiene nombre, es la que yo quiero que sea cero. Entonces, ahora aplico la resolución de esta malla y aparecieron todas las fórmulas juntas. Fíjense, la tensión UX va a ser la corriente por el detector. La llamé de delta porque el detector no es que mide corriente, sino que está midiendo pequeñas diferencias con respecto al cero. Por eso lo llamamos delta. Recuerden que esto es sensible a corriente, también podría ser sensible a tensión, pero no está midiendo, es un detector de cero. Y después tenemos el producto de todas las resistencias, o sea, I por toda la resistencia, RI más RD más RE. Y acá viene la cuestión que hay que prestar atención. Cuando la corriente del detector tiende a esto que es lo mínimo que puede medir, que es lo que llamamos, bueno, ustedes ya lo vieron, ¿cómo se llama lo mínimo que puede medir un instrumento? Su resolución. Entonces, cuando delta, la corriente que mide el detector, va al límite o se aproxima a su resolución, que es lo que menos puede medir, entonces la tensión UX va a ser mi tensión de insensibilidad, porque es la mínima tensión que voy a poder medir con el circuito. En este caso particular va a ser la resolución en el detector de corriente por el producto de las tres resistencias sumadas. Y después sacamos el error de insensibilidad en % a partir de ese delta U, que sería la mínima tensión que yo puedo medir, respecto a la tensión que estoy midiendo. Siempre esto tiene que ser relativo a lo que yo mido. Eso por 100. Entonces, de esta forma se calcula el error de insensibilidad. En una de las cuestiones, una particularidad que es con un detector de corriente. Después van a ver ustedes, e incluso en la práctica vamos a repetir este cálculo con un detector en un circuito quizás más simple, donde se mide tensión, pero la idea tiene que quedarles ahora. Entonces, ¿la idea cuál es? Bueno, yo tengo que vincular la diferencia de tensión que me va a quedar siempre presente, aunque el detector marque cero, con lo mínimo que marca el detector y todas las resistencias del circuito. Y de ahí deduzco, a partir de esta malla, la expresión de lo que llamamos el error de insensibilidad, que es la menor tensión que me queda cuando el detector está marcando cero, con una diferencia respecto a ese cero, que es su resolución. Presten atención, y esto grábenselo, porque también es muy común confundirlo. El error de insensibilidad, que se trata de no es la resolución del instrumento que uso como detector. Eso es muy común confundírselo, eso nótenlo por ahí. Es muy común confundirse o creer que el error de insensibilidad va a ser la resolución del detector. Y no, es la resolución del detector, pero combinada con las resistencias que están en el circuito. ¿Sí? Obviamente es directamente proporcional. Si tengo un detector que tiene una resolución muy chiquita, es muy probable que el error de insensibilidad sea chiquito, pero no es directamente lo mismo. No es lo mismo. En este caso, es fácil detectarlo porque la resolución de esto va a ser en unidades de corriente, en amperes, miliamperes. Y el error de sensibilidad, como estoy midiendo tensión, tiene que ser en volt. Pero en los casos donde uso un detector que mide tensión, las unidades van a ser la misma. Pero no es lo mismo la resolución del detector con el error de insensibilidad. Esto es lo que llamamos voltímetro diferencial. Es un método también de oposición muy útil para medir diferencia de tensión. Esto es una fuente. La idea es saber, un dato de la fuente es saber, para una determinada corriente regulada por su carga, cuánto es la tensión, la caída, cuánto cae la tensión de salida, que obviamente depende de la resistencia interna de la fuente. Entonces, ¿cómo mido? Bueno, acá tenemos una forma
de medir esa caída de tensión. Observen que la caída de tensión de la fuente, cuando está circulando su corriente de carga nominal, digamos, va a depender directamente del valor de su resistencia interna. O sea que la medida, este valor, lo que me estaría midiendo es la resistencia interna de la fuente, y que es sin duda un parámetro de calidad de las fuentes. Entonces, o sea, es una medida que se puede necesitar mucho, que se puede hacer muchas veces en casos reales. Entonces, ¿cómo podría hacer para medir? Bueno, acá la solución más obvia. Mido la tensión con la llave abierta, saco un medido 1. Después, cierro la llave, le pongo una resistencia de carga de acuerdo a la corriente y a la capacidad de carga de la fuente, que se supone que es una fuente que funciona a 10 amperes, entonces calculo en función de la tensión que tengo la resistencia de carga para que se cuenten los 10 amperes, cierro la llave y mido la segunda medición con el mismo instrumento, mido, o con otro instrumento si quieren también, ¿no? Pero mido la segunda tensión con la llave cerrada. Entonces, la caída de tensión obviamente va a ser un medida 1 menos un medida 2. Pero acá estamos en el caso que vimos la última vez que estuvieron conmigo, que cuando hablamos de repetibilidad de corto término. Un medida 1 y un medida 2 necesariamente van a ser muy parecidas, si no la fuente sería muy mala. Entonces, de esperar que con carga la tensión sea, bueno, baje un poquito, pero no mucho. Entonces, un medida 1 es igual a un medida 2, o muy parecido, con lo cual, cuando hacemos esta resta, pasa exactamente lo mismo que vimos con el caso de las cajas de década. La resta de dos valores que son muy parecidos hace que yo sume los errores absolutos, pero divida por un número chiquito, que es la resta justamente, y el error se incrementa mucho. Con lo cual, esta posibilidad realmente es muy poco aplicable. Entonces, de ahí surge la idea del voltímetro diferencial, que es una aplicación un poquito más sofisticada que el método de oposición. En realidad es un método de oposición. El circuito es así. Esta es la fuente que yo quiero medir. Tengo una llave que me permita conectar y conectar la resistencia de carga, como igual que lo que dije antes, el valor de la resistencia de carga está calculado para que circule por acá la corriente a la que yo quiero probar mi fuente. Puede ser la corriente nominal, la corriente para la que fue diseñada. Tengo una fuente auxiliar con la que voy a armar el circuito de oposición. Y fíjense que, si se olvidan de esta llave y de esta R, ya acá tendríamos un circuito de oposición como el que vimos 3 filminas antes, pero bien simplificado. Yo puedo regular la fuente auxiliar hasta que este voltímetro me marque 0. Cuando este voltímetro usado como detector marque 0, la tensión auxiliar va a ser igual a la tensión U que me estoy oponiendo. Entonces, si yo pusiera un voltímetro acá, podría medir la tensión de U con un método de oposición. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Esto en principio es un método de oposición. En vez de con un detector de corriente, tenemos un detector de tensión. Pero no es ni más ni menos que una forma simplificada de método de oposición. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para medir con este método la diferencia de tensión que hay entre la fuente con la llave abierta, o sea, sin carga, y la fuente cargada con su R de carga. Entonces, los pasos son, con la llave abierta, aplico oposición, ajusto la tensión auxiliar hasta tener un 0 en el detector. En esas condiciones, la tensión U va a ser igual a la tensión en la fuente auxiliar. Y después, cierro la llave. Entonces, fíjense que cuando cierre la llave, cargo a la fuente y va a circular corriente por esta malla. Al circular corriente por esta malla, la tensión en este borne va a caer porque va a aparecer la caída sobre la resistencia de carga. Como esta fuente se mantuvo constante y esta cae, el voltímetro me registra directamente la diferencia entre el estado de vacío y el estado con carga. Entonces, el voltímetro diferencial es un método de oposición con un pequeño agregado muy chiquitito que me permite evitar el error que teníamos en la doble lectura. Simplemente, en un primer paso, el voltímetro lo uso como detector
en el segundo paso directamente mido, y mido, fíjense que mido la diferencia, ¿no? Porque lo que va a quedar entre este borne y este borne es lo que está, exactamente lo que está cayendo acá, que va a ser muy poquito. O sea, que este voltímetro va a medir muy poquita tensión. Y acá tenemos el error. Como el voltímetro me va a medir directamente la diferencia, voy a tener el error en este delta U, que es la tensión sobre la resistencia interna, va a ser el error en U medido, que es lo que midió el voltímetro, y bueno, como esto en el fondo es un método de oposición y es un método de cero, en la parte que yo hice la igualdad, el punto 1, el paso 1, en donde ajusté la fuente auxiliar para conseguir que la tensión del auxiliar fuera igual a la tensión a U, y el voltímetro marcaba 0, bueno, el voltímetro marcaba 0, pero exactamente no era 0 la diferencia de tensión, porque el voltímetro es un instrumento real. Entonces me va a aparecer un error de inserción que se calcula como calculamos el error de inserción en el circuito anterior. Entonces, el error en un medido más el error de inserción, y una cosa adicional, lo mejor sería, como este error de inserción quizás yo lo pueda manejar para hacerlo más chico, hacerlo despreciable y medir solamente con el error en un medido. Pero bueno, eso hay que calcularlo y diseñar el circuito. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Bien. Sí, perfecto. Perfecto, me alegra. Bien, entonces método de oposición. Entonces el método de oposición que vimos es el método de oposición, andate por acá, clásico, digamos, para medir una tensión. Y esto, recuerden que este es una de las posibilidades. Después, cuando tengan la... Bueno, ustedes pueden leer la guía, ya está publicada, pero cuando vean la guía, no, la discusión de temas sería. Eso está publicado, hay algunos otros circuitos. Y cuando vayamos a la parte práctica van a ver que este circuito no es igual, es distinto, pero cumple la misma función. Entonces eso sería el método de oposición, un circuito directo, y el método de oposición para medir una diferencia de tensión. En este caso la diferencia de tensión es la caída que genera el consumo en una fuente continua. Son dos formas de utilizar el método de oposición, y siempre que usamos entonces un método de cero tendríamos nuestro error de insensibilidad. Bien, ahora vamos a ver un par de métodos, un método con dos variantes para medir resistencia. Estos son muy usados. Estos se siguen usando hoy a pesar que hay instrumentos que miden resistencia, que son muy exactos y portátiles, ¿no? Pero esta forma de medir resistencia se sigue usando. El método de voltímetro y amperímetro consiste en medir una resistencia a partir de la lectura, como bien dice el método, el nombre, de voltímetro y un amperímetro. Y se arma un circuito. Por ejemplo, un posible circuito es este. La idea es que yo pueda medir la corriente sobre mi resistencia, y que quiero medir, incógnita, X la vamos a llamar, y la tensión también sobre la incógnita. Entonces, si yo tengo tensión y corriente, voy a poder calcular el valor de la resistencia. Esta forma de conectarlo, en donde el voltímetro está directamente sobre los bornes de la resistencia incógnita, se acostumbra a llamar conexión corta. Simplemente corta porque el voltímetro está más cerca de la resistencia. No tiene mucho sentido, pero bueno, eso se llama conexión corta. Observen que ya por el hecho de, bueno, es el mismo tema del error de inserción, ¿no? El hecho de conectar a los instrumentos y que el instrumento necesita alimentación me introduce un error. Fíjense que la tensión que va a medir mi voltímetro es la tensión sobre X, pero la corriente que mide mi amperímetro no es la corriente sobre X, es la corriente sobre X más sobre el voltímetro. Entonces, esta expresión, que es la que me permite calcular el valor de la incógnita que yo estoy buscando, no la puedo obtener directamente de la lectura de los instrumentos, porque IX en realidad yo no la tengo, yo tengo I, que es la I, que la podemos llamar también I medido, pero I medido incluye a IB. Observen que nuevamente lo que tenemos acá es un error sistemático. Cada vez que yo arme mi circuito con los mismos elementos en las mismas condiciones, y bueno, cada vez que quiera medir me va a aparecer el mismo problema, que la corriente IX no la tengo, conozco I. De todas maneras,
si esto lo pudiera hacer así, yo tendría un error de un circuito de doble deflexión. O sea que aplico propagación, cociente, suma de error relativo. Entonces, en principio yo esperaría que el error en mi medición sea el error en U más el error en I. Claro, el problema de U está bárbaro porque lo voy a tener, pero I no es tan simple porque yo no la voy a medir directamente, voy a medir el I medido, no IX. ¿Sí? Es lo que está acá. La primera vez. Y en realidad lo que mide mi amperímetro es IX más IB. Eso es en la conexión corta. Con lo cual, el valor de X yo lo voy a obtener haciendo una cuenta más que el simple cociente de las dos lecturas. Lo que voy a hacer es descontarle al valor medido la corriente que está circulando por el voltímetro. ¿Sí? Y acá llego a la expresión de el valor de X para la conexión corta. Es U medido sobre I medido menos U medido sobre RB. ¿Sí? Entonces ahí, fíjense que se me metió una expresión un poco más complicada y ya no puedo decir que el error en X va a ser el error en U más el error en I, porque tengo una fórmula nueva, o sea, U la tengo metida por dos lados. Entonces, acá hay que aplicar propagación. Para sacar el error en X, voy a tener que aplicar, es lo mismo que si hubiera sido un cociente simple. Lo que pasa es que la propagación a un cociente simple es la suma de los errores relativos, ya lo vimos y lo generalizamos. Pero en este caso hay una fórmula nueva, entonces para sacar el error en X, yo tengo que propagar en esto y obtener una ecuación donde va a estar contemplado el error en U medido, el error en I medido, y podemos, si se quiere, suponer, para hacer todo esto más simple, que RB no tiene error. Si tuviera error, hay que incluirlo también, pero vamos en general, tratamos siempre de simplificar esto suponiendo que la resistencia del voltímetro uno la conoce sin error, lo que no es rigurosamente cierto, pero bueno, tampoco puede tener mucho error porque si no el instrumento no mediría bien. Bueno, y acá aparece esta expresión, que es la propagación de esta en función de I medido y U medido, ¿sí? Que es U medido es igual a UX, no puede estar directamente conectado. Bueno, esto también se le encargo. Esta la tienen que hacer, estas derivadas, son varias derivadas, y simplificar y tratar de lograrla. Eso lo tienen que hacer como tarea para la casa. Entonces, fíjense que en el resultado de esta propagación tenemos, como era de esperar, ¿no? De alguna manera, un término que es la suma de los errores relativos de U y de I. Es decir, en nuestro método, el límite o la mejor medición va a ser el error en U medido más el error en I medido. Lógico, porque es un método de doble deflexión. Pero acá aparece un número que lo vemos cuando se hizo esta derivada y se acomodaron todos los números y se sacó el error relativo. Lo hemos agrupado porque tiene una forma para darle un sentido más bien físico. Y fíjense que el sentido físico de esto es, si X es chica con respecto a RB, si X es chica con respecto a RB, dicho en otras palabras, la IB es mucho más chica que IX, o sea que esto no pesa, este número es despreciable frente a 1 y el error se reduce al error en U más el error en I. En la medida que X y RB empiezan a ser comparables, lógicamente, si son comparables, IB se parece a IX, entonces el circuito, la medición empeora. ¿Y empeora cuánto? Y bueno, esto se va a aproximar a 1, se suma con 1 y de alguna manera todo este término funciona como un factor de amplificación frente a lo mínimo que tendríamos, que es el error en U más el error en I. ¿Se entiende? Eso, digamos, esto es aplicar propagación y acomodar las ecuaciones como para que nos dé algo que sea fácil de entender. Entonces, en la conexión corta, la mejor medición va a ser cuando X sea despreciable frente a RB. Si X es despreciable frente a RB, X
despreciable frente a RB, este número debería ser suficientemente más chico que 1 y el error se transforma en el error en U más el error en I, que es el error de un método de doble deflexión. Pasamos ahora a la otra forma de conectarlo. Ahora vamos a ir un poquito más rápido, porque esto es casi lo mismo. La otra forma de conectar el voltímetro y el amperímetro para medir resistencia es asegurando que la corriente por mi incógnita sea la que mido, pero claro, ahora la tensión ya no es la tensión sobre mi incógnita, la tensión va a ser la tensión sobre mi incógnita más la tensión que cae en el amperímetro. Esta forma de conexión se llama conexión larga. Por oposición a la anterior se llama larga porque supuestamente el voltímetro está más separado de la incógnita. Y acá tenemos una situación, digamos, homóloga a la que antes era en corriente. La tensión medida, entonces, no es la tensión en X, sino es la tensión en el amperímetro más la tensión en X. Acá está entonces nuestro cálculo de lo que estamos buscando, X, como la tensión en X sobre X, pero claro, la tensión en X hay que restarle ahora al medido la corriente medida por RA, que sería esta pequeña caída que pasó acá. Y nuevamente, si uno propaga esto exactamente igual que como se hizo en la conexión corta, si uno hace la propagación de errores a esta expresión, llegamos al error fortuito en la medición, en la conexión larga, que me dice, como era de esperar, ¿no? Doble deflexión, el error de los dos instrumentos, el error en un medido más el error en I, pero ahora sí amplificado por un factor que es RA sobre X frente a 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si RA es mayor que X o comparable con X, este número se va a sumar a 1 y todo esto me amplifica el mínimo error que yo podría tener, que era el error de la doble deflexión. ¿Y cuándo pasa eso? Y bueno, fíjense en el circuito. Si RA es comparable con X, la tensión que mide el voltímetro va a ser las dos partes, o sea que va a ser mucho de RA y un poco de X, entonces ahí el método ya empieza a perder sentido porque estoy midiendo con mi voltímetro mucha tensión sobre el amperímetro. ¿Sí? Así que esto es completamente análogo. Acá están las dos fórmulas juntas, entonces, bueno, ¿cuál usamos? Bueno, para saber cuál conviene usar, en principio se podría usar cualquiera de las dos siempre y cuando verificando que X sobre RB o RA sobre X sea despreciable frente a 1. Si X sobre RB o RA sobre X es despreciable frente a 1, este término no aporta nada y llegamos a la mejor condición, que es tener el error en U más el error en I, que sería el error de dos deflexiones. Una forma rápida de darse cuenta para cuál circuito utilizar es lo que se conoce como resistencia crítica, es decir, igualar este término con esto, con este de acá, que es lo que está acá. Y de acá despejar cuál es la X que hace la transición. Esa X se llama resistencia crítica. Si la despejamos de acá, me queda la raíz cuadrada de RA por RB. Entonces, si la resistencia que yo tengo es menor que la crítica, la resistencia que voy a medir es menor que la crítica, o sea, una resistencia chiquita, conviene la conexión corta. ¿Sí? Y si, por el contrario, la X que yo voy a medir es mayor que la crítica, es una resistencia grande, conviene la conexión larga. De todas maneras, es un método. Uno solamente con comparar estos dos números podría darse cuenta. Pero bueno, es una buena forma de encararlo sin tanta complicación. Entonces, el método de la resistencia crítica me da un punto de inflexión. La resistencia más chica, recuerden siempre que resistencia chica conviene corta, resistencia grande conviene larga. Acá algunas cuestiones. Vamos a terminar la clase de hoy con un ejemplo numérico de un método de voltímetro-perímetro, pero algunas cosas que son interesantes. Se pueden medir resistencias de cualquier valor. No sé si ya lo han visto o lo van a ver en la próxima clase. Hay algunas resistencias que llamamos resistencia de valores extremos, que son o muy grandes, tan grandes que la corriente que se le escapa por los soportes o por la superficie es comparable con el valor de la resistencia que queremos medir. Entonces es una resistencia media complicada para medir, o resistencias muy chiquititas,
en donde no es tan fácil delimitar el punto exacto, porque cuando uno le pone un cable ya está agregando resistencia que es comparable con el valor de la resistencia. Por ejemplo, la resistencia de soldadura, de contacto que yo le pongo para sacar los cables con lo que voy a medir, son comparables con la resistencia. Entonces se llaman resistencias chicas. Tanto las grandes como las chicas son complicadas de medir, especialmente complicadas con los instrumentos comunes, que serían los ómetros o los multímetros en función de ómetro. Entonces, el método de voltímetro y amperímetro tiene esa ventaja, que tanto resistencias chicas como grandes se pueden medir con precauciones, pues se pueden medir. Y después, otra cosa que es importante, muchas veces uno quiere medir una resistencia y es importante medirla en ciertas condiciones de funcionamiento. Entonces a uno le dicen condiciones de servicio. No sé, por ejemplo, yo tengo una resistencia que sabemos que ustedes funcionando circulan, que yo, si es 100 amperes, entonces no es lo mismo medirla a 1 ampere o a 1 miliampere, porque bueno, va a estar a otra temperatura y puede su valor variar. Bueno, en el caso de un ómetro que venga como parte de un multímetro, la corriente está impuesta por el circuito del ómetro, entonces son algunos miliamperes. No son cientos de amperes, porque no tiene tanta fuente, no tiene una fuente de potencia, tiene una pila dentro. Entonces, a esas condiciones no se pueden lograr. En cambio, con el método de voltímetro a milímetro, uno diseñando el circuito puede, y consiguiendo el voltímetro y el amperímetro adecuado, puede conseguir la corriente que necesita para hacer la medición. O sea, puede medir esto medio que en la jerga se suele llamar medir en condiciones de servicio. Y después, claro, ahora, eso sería, estas dos primeras serían, digamos, ventajas del método. ¿No? Se puede medir cualquier tipo de resistencia y se puede medir para la corriente o la tensión que yo quiero realmente en el momento que voy a trabajar con esa incógnita. Por ejemplo, va a haber ese puente de Wheatstone que vimos a la pasada al principio, que después quizás lo vean con más detalle. Es muy difícil lograr la condiciones de trabajo. Los puentes ya vienen para medir a un determinado rango de corriente y no pueden medir a la que ustedes quieran. Entonces, esa condición no se puede lograr. En ese sentido, el voltímetro y amperímetro tiene ciertas ventajas. Pero bueno, la exactitud es de dos instrumentos, es doble indicación, entonces en el mejor de los casos mide con el error de la suma de los dos, relativo, ¿no? La suma de los errores de dos instrumentos. O sea que no va a ser un método de muy alta exactitud. Pero bueno, eso de muy alta exactitud es bastante relativo, porque hoy en día los instrumentos simples, amperímetros, voltímetros, a bajo costo se consiguen instrumentos muy exactos. Entonces, bueno, eso digamos, los casos en que uno necesitaría algo más exacto que dos indicaciones son también condiciones muy especiales de laboratorio. Así que bueno, tiene un montón de ventajas que hacen que se use mucho el método de voltímetro. Y bueno, vamos a terminar la clase de hoy con un ejemplo. Presten atención porque es un ejemplo clásico que esto es muy simple, pero bueno, siempre hay posibilidad de confundirse. Queremos medir una resistencia de 10 ohms y 0,75 amperes de corriente. Y vamos a utilizar los conceptos de errores límite. Obviamente, digamos, incertidumbre o error límite no depende del método de medida. Uno puede elegir incertidumbre o errores límite. Nosotros vamos a hacer el error límite, pero después van a ver que hay problemas y ahí creo que cuando hagan el laboratorio, lo vamos a ver antes en el gabinete, vamos a trabajar con incertidumbre para que vean cómo se trabaja. Es lo mismo. A algunos les gusta más uno que otro y tiene distinta aplicación, pero bueno, es lo mismo. Y acá tenemos los instrumentos. Vamos a usar como amperímetro, un amperímetro clase 0,5. Recuerdan el índice de clase que nos permitía sacar la exactitud en un instrumento analógico. Así que cuando decimos amperímetro clase 0,5, estamos pensando en un instrumento analógico y que tiene un amper de alcance, 100 divisiones, ¿sí? Está claro que es analógico, y que tiene esta resistencia amperométrica, 0,2 ohm, chiquita, ¿no? Los amperímetros tienen resistencia chiquita, los voltímetros grandes, eso también ya lo tienen que aprender. Después vamos a tener una fuente variable para alimentar y armar nuestro circuito. Tengo a uno con el micrófono abierto. ¿Quieren hacer una pregunta? No, bueno.
una fuente variable con un valor máximo de corriente, resistencia señal suponemos que es 0, y bueno, acá está otra cosa que, bueno, también después lo vamos a ver con más detalle cómo se aplica, que es la mínima variación estable. O sea, cuando uno tiene una fuente variable, tiene de algún modo un salto en esa variabilidad. Esta tiene un salto de 0,01 volt. Esto en algunos casos puede ser útil. Y después, como voltímetro, vamos a usar un voltímetro digital 3,5 dígitos, creo que debe ser el mismo que hicieron algunos problemas o algún ejemplo numérico en la clase que dieron indicación de los instrumentos. Es un voltímetro de 3,5 dígitos que tiene alcance de A200. Recuerden que 3,5 dígitos implica un dígito que es 1 y 3 dígitos, que sería el medio, y 3 dígitos que van de 0 a 9. O sea que siempre esto marca 199,9 lo máximo en su indicación, y de ahí surgen las escalas. 200 milivolts, nunca va a llegar a 200, va a llegar a 199,9. 2, que va a ser 1,999, 20, 200 y 1000. Acá no llega a 2000 porque hubo una cuestión de resistencia de aislación de la plaqueta, pero en indicación podría llegar a 1,999, pero está limitado a 1000. Resistencia voltimétrica 10 megohm, también es un valor típico. Y el error, acá en el amperímetro se lo dieron con el índice de clase, porque instrumento analógico, en el instrumento digital se acostumbra a dar, o por lo menos en las formas normalizadas, es un porcentaje de lo medido más n cantidades de los últimos dígitos, que en este caso es 2 dígitos. Entonces vamos a ver cómo se usa todo esto para sacar todos los errores. Lo primero que vamos a ver es, bueno, ¿qué usamos? ¿Conexión larga o conexión corta? Aplicamos, para empezar y tener alguna herramienta, el criterio de la resistencia crítica. Hacemos R por RB y sacamos raíz cuadrada, esto da 1,4K. La resistencia que queremos medir es el 10 ohm. ¿Sí? Está acá arriba. Esto quiere decir que el valor este de la resistencia crítica es mayor que nuestra resistencia, corresponde, según este criterio, conexión corta. ¿Está bien? Acá, esto que apareció acá en verde dice que cualquiera de las dos hubiera servido, y bueno, ¿eso cómo se comprueba? Y acuérdense que los factores eran, uno era X sobre RB y el otro RA sobre X. Fíjense que X sobre RB sería 10 ohm sobre 10 megohm, muy chiquito. Y por eso conexión corta, es muy chiquito comparado con uno, recontra chiquito, ¿no? Pero si hiciéramos conexión larga, el factor de peso que nos amplificaría el error sería X sobre RA sobre X. Y RA es 0,2. Sobre X me da 0,02. También despreciable frente a 1. O sea que en este caso, cualquiera de las dos conexiones se podría haber usado. Pero vamos a hacer corta. Entonces acá tenemos el circuito de la conexión corta. Tenemos nuestra fuente. Esta fuente, bueno, tiene que tener cierta variabilidad porque la idea era medir a una determinada corriente, ¿no? Estaba por acá. La idea era medir a la corriente admisible, 0,75 amperes. O sea que eso es un detalle. Disculpe, profe. Sí, escucho. Respecto a esto que dijo recién, que puede usar las dos condiciones, ¿vio? Sí. La de la resistencia crítica y la anterior. ¿Hay alguna que pese más que la otra para saber cuál aplicar a la hora de resolver los ejercicios? ¿O nos conviene aplicar las dos y sacar algún criterio? Lo de la resistencia crítica es una cosa bien lineal y bien matemático. Si es más grande, uso corta; si es más chica, uso larga. Lo que yo les quiero decir, además, que eso, digamos, no es necesario, porque uno, si hace lo que en el fondo pesa, es esto. Voy para atrás rápido. ¿Ven? Lo que acá, acá, lo que pesa es esto. Si uso conexión corta, yo quiero que X sobre RB sea despreciable frente a 1. Y si uso larga, que RA sobre X sea despreciable frente a 1. En este caso, y yo diría que en muchos de los casos, porque esto cuando era complicado, y bueno, cuando los instrumentos hace mucho, los voltímetros no tenían resistencia tan alta, ni los amperímetros tampoco tan chica, entonces era más complicado. Hoy día, la mayoría de los voltímetros tienen resistencia de megohms, que son grandes, y los amperímetros son chiquitas. Entonces, si yo logro que este factor sea despreciable frente a 1 y este también, cualquiera de las dos me sirve. Así que es indistinto. Pero si ustedes quieren hacerlo prolijito, arrancan por esto y lo deciden con la reconexión larga, ¿sí? Si no, eligen una y tienen que decidir, si no quieren usar la conexión crítica, la condición de esta resistencia crítica, y usar corta porque le gusta más corta,
Bueno, la pueden usar, pero ojo, tienen que verificar esto, que X sobre RB sea despreciable frente a 1. ¿Está bien? Despreciable es 10 veces más chico, no es tampoco tan complicado. ¿Se entendió? Sí, 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 gracias. Bien. Entonces acá empezamos con corta. Como esto vale 10 ohm, estamos suponiendo que la tensión sobre X, no, como va a ser 0,75 amperes, la tensión tiene que ser 7,5 volts. ¿Sí? Esto, digamos, es el valor que vamos a tener que regular. Y también va a ser lo que vamos a medir. X sobre RB es despreciable, ya lo vimos, por eso usamos la fórmula de la resistencia crítica. Entonces, mi error en X va a ser la suma de los dos errores relativos de la medición de tensión y corriente, doble de fricción. Entonces, ahora simplemente tenemos que calcular los errores límite. Acá, el error límite es la medición de tensión. Bueno, esto ya lo vimos, pero vamos porque siempre cuesta agarrarle la mano. Lo que van a medir es 7,5, ¿está bien? Porque esto es 10 ohm, si queremos que circule 0,75 amperes, nuestra fuente la vamos a tener que ajustar a este valor de tensión, a 7,5. Entonces va a ser un medido. Y el error, por la fórmula de error que da el fabricante, es un medido 0,1 de un medido sobre 100 más 2 dígitos. Y acá, bueno, esto sí presten atención. 2 veces y 2 dígitos es del último dígito significativo. Esto no sé si queda claro. Cuando yo lo tenga, cuando tenga que medir 7,5 volt, ¿en qué alcance voy a poner mi voltímetro? Y tenía que ponerlo en un alcance que esté más cerca del fondo de escala. Va a ser el alcance de 20 volt. Cuando lo tenga en 20 volt, el instrumento va a marcar 19,99. El último dígito es 0,1. ¿Se entiende? ¿Puede volver a explicar? Eso no sé. No quedó todo claro. Entonces, esperen que lo vamos a hacer en otra hoja. Ahora un cachito. Vayan reteniendo estos valores. Dale. El instrumento entonces era de alcance, era 3,5 dígitos. Cuando es 3,5 dígitos, tiene un 1, que es el medio, y después 3, 9. ¿Está bien? Luego está medio chiquitín, ¿no? A ver si lo puse más grandote. ¿Está bien ahí? Sí. Eso es lo que eso es lo que marca. Entonces vamos a ver en qué posibilidades tenemos. Por ejemplo, si yo uso el alcance de 200 volt, se llama 200 volt, pero en realidad el alcance de 200 volt va a ser 1, 9, 9, acá va la coma y acá va el 9. ¿Está bien? Entonces no va a marcar 200, va a marcar 199,9. ¿Está bien hasta ahí? Como nosotros queremos medir un medido va a ser, habíamos dicho, 7,5 volt. ¿En qué alcance lo pongo? Bueno, recuerden acá que siempre hay que buscar un alcance de modo tal. El alcance tiene que ser uno tal que el instrumento esté lo más cerca posible de fondo de escala. Entonces, bueno, en 200 no, me va a quedar muy lejos. Si lo pongo en un volt no va a llegar, la única opción que tengo es el alcance de 20 volts. Ese es el que tengo que elegir, ¿está bien? Sí. Bien, entonces en el alcance de 20 volts la presentación va a ser 19,99. Sí. Entonces, lo que llamamos el último dígito, o los últimos dígitos, va a ser 0,01. ¿Sí? Esos son los últimos dígitos que entran en la formulita del error.
Perfecto, ahí quedó. Entonces, el error va a ser 0,1% de un medido, que era 7,5 volt, más 2 veces, porque eso lo dice el fabricante, 2 veces ese dichoso último dígito, si le ponemos una X acá, por 0,01. Y ahí sacan el error. ¿Sí? ¿Está? Sí, ahí quedó claro. Bien, volvemos a la presentación. Gracias. Bien, entonces, bueno, y ahora simplemente aplico la fórmula del fabricante, entonces con estas condiciones del último dígito de acuerdo a la escala de alcance que tenemos, me da 0,028 volts. Ese sería el error absoluto en la medición de tensión. Y relativo siempre es el error absoluto sobre un medido por 100, me da 0,37%. Recuerden, esto, bueno, después se lo voy a decir un montón de veces, porque lo digo cada vez que puedo, se los digo. Siempre el error total tiene que ser más grande que este número P que aparece en la fórmula del error, está claro. Cuando el instrumento mide en la mejor de las condiciones, que es cerca del fondo de escala, este término debería pesar muy poco, entonces el error total en relativo se aproxima a este 0,1 o al 0,2 o a lo que fuere del instrumento. Pero nunca el error final puede ser más chico que esto. No puede medir, un instrumento con esta fórmula de error no puede medir mejor que 0,1. En realidad no va a venir nunca exactamente a 0,1. Siempre tiene que venir para arriba, errores más grandes. ¿Está claro? ¿Se entiende por qué? Eso muchas veces usted hace una cuenta rápida, resolviendo un problema y se equivoca en un número y le da que el resultado de la medición me da, qué sé yo, 0,05. Entonces, profesor, me equivoqué en la cuenta. Bueno, no, ojo, esto no es un error de cuenta, es un error de concepto. El error total de la medición no puede ser menor que el error de esto. De la misma manera que en un instrumento analógico, el error total de la medición no puede ser más chico que el índice de clase, porque el índice de clase es la mejor medida. ¿Se entiende? Para que cuando hagan sus problemas, por la duda que se confunden en alguna cuenta, sean coherentes en anotar los resultados. Entonces, bueno, esto es lógico. Fíjense que es bastante más grande que la mejor medición. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos midiendo cerca del fondo de escala, porque el alcance es 20 y estamos midiendo en menos de la mitad de escala. Entonces el error suele ser más grande que la mejor condición. Pero bueno, no tenemos otra chance. Entonces, este es el error en U. Ahora vamos a ver el error en I. Acuérdense ahora que el error en I, como es un instrumento analógico, se calcula de una manera un poco distinta. El error absoluto de un instrumento analógico es el índice de clase por el alcance, 1 ampere el alcance, 0,5 el índice de clase sobre 100. Entonces, en el instrumento analógico consideramos que el error absoluto se mantiene constante, el error absoluto límite, ¿no? Siempre estaba hablando de errores límite, se mantiene constante sobre toda la escala. Entonces, bueno, en este caso, instrumento clase 0,5 alcance 1 ampere, el error absoluto va a ser 0,005 ampere. Y el relativo, eso dividido, el valor medido, 0,75 ampere, 0,67%. Nuevamente, ven, acá está el resultado del error, el resultado en cuanto al error de medición de la corriente es más grande que la clase. Si eso no le da, revisen las cuentas, no puede ser. Y ya con eso, bueno, pasamos al cálculo de errores. Como usamos la conexión adecuada, porque lo calculamos con la resistencia crítica, el término 1 más X sobre RB, que podría amplificar el error, no pesa, entonces el error en X es simplemente la suma de los dos errores de las lecturas, de tensión y de corriente, 0,3767, 1,04%, así que ese es el error total. Mejor que esto no podríamos con dos instrumentos porque suma las dos lecturas. Pasamos a absoluto. ¿Por qué lo pasamos? Para poder acotar. Acá le falta esto, siempre acostúmbrense que para remarcar que son errores límites, acá le faltaría el más menos, que me lo olvidé de poner. Acá está, pero acá no sé. Siempre esto es más menos. Más menos porque estamos hablando de no un error absoluto, sino de una franja donde está contenido el verdadero. Así que estos son cotas. Y, bueno, completamos acotando. Para acotarlo, entonces, el 10, en este caso el 10 es el valor nominal, porque no tenemos, esto sería como un
un cálculo previo a la medición, no tenemos el número exacto de la resistencia que nos dio, pero sea como fuere, hay que anotarla con cifras hasta el orden del error, el error absoluto con una sola cifra significativa, ¿sí? Y esto sería el resultado de esta medición. Y hasta acá hemos llegado en la clase de hoy. ¿Preguntas? Ojo que no es fácil esto, van a tener que repasar, porque el método de oposición y el error de insensibilidad son temas que pueden aparecer muchas veces en distintos formatos. Siempre es igual, pero aparecen como disfrazados en muchas formas. En el puente de Wheaton, en los distintos circuitos que hay para el método de oposición. Así que eso, bueno, estudienlo, ténganlo claro, si no pregunten. Escucho preguntas.